Ya, entonces, a ver, vamos a continuar con el avance de estimación lineal. La anterior semana ya habíamos visto lo que era la estimación. Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación. Denme un segundo. Esto. Bueno, a ver, denme un segundo. Quiero revisar esto. Y bueno, es lo mismo prácticamente. Sí, bueno, la anterior semana ya habíamos comenzado a ver estimación de variables aleatorias, teoría de la estimación, también se le llama esto. Ya habíamos dicho, ¿no? O sea, en realidad cuando nosotros hacemos una estimación, estamos hablando de una predicción, ¿no? Estamos hablando de algo que debería, un valor que no tenemos, que queremos adivinar en realidad, ¿no? Entonces, esa predicción está sujeta a un error, ¿no? Obviamente, ningún predictor va a ser perfecto, ¿no? O sea, sería, mm, en realidad, en la teoría del mismo Machine Learning, cualquier cosa, bueno, en realidad sí del Machine Learning, el llegar a un 100% o un cero, un error cero, no es bueno, porque en realidad solo se supone em, que sea sobreentrenado el algoritmo, ¿sí? Entonces, no, nunca es bueno. Prácticamente lo mismo aplica esto, ya les había anticipado que esto es una introducción, podemos decir, son las bases, los cimientos de lo que se hace en el Machine Learning, ¿no? El Machine Learning, sobre el Machine Learning hay mucha, hoy en día es bien aplicado y en cualquier área en realidad se utiliza porque sirve para hacer predicciones, regresiones, clasificaciones, etcétera. Pero es como que existiera en realidad es como si fuera una caja negra y nadie sabe lo que pasa adentro. Pero en realidad no es mucha ciencia, lo que, bueno, sí tiene ciencia, ¿no? Obviamente lo que pasa ahí adentro. Y todo eso en realidad es, el machine learning podrá sonar muy complejo, todo lo que quieran, pero en realidad lo único que tiene por dentro es álgebra lineal, cálculo y básicamente es eso, es álgebra lineal y cálculo. Ah, y obviamente y probabilidad, ¿no? Probabilidad. Y si se dan cuenta de esos tres acápites, prácticamente los hemos visto combinados en esta materia, ¿no? Entonces, por eso, digamos, un poquito para ver, digamos, dónde, para qué es que sirve al final todo esto de la materia. En realidad es como hablar de los cimientos, ¿no? Es como, eh, al final decimos, una aplicación, digamos, el cálculo la utilizamos bastante en control, ¿no? En control, en telecomunicaciones, lo que sea, ¿no? Pero en control, digamos, o en el modelado de sistemas mecánicos, ¿no? Etcétera. Bueno, volviendo al tema, eh, habíamos dicho, ¿no? Que vamos a hacer una estimación, vamos a predecir algo, entonces esto tiene un error, ¿no? Medidas de error, hay bastantes formas de medir el error, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una que es el error aritmético, el error geométrico, y hay uno que es bastante particular que utilizamos, ¿no? Bueno, y también hay el error absoluto y varias medidas más que hay, ¿no? Em, por ejemplo, el error que vamos a utilizar ahora es el error cuadrático medio, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, en realidad es el error cuadrático, ¿no? El error cuadrático mínimo en este caso, no es el medio, por lo menos en este caso. ¿Qué sucede para el error cuadrático medio? El error cuadrático medio considera por igual un error por exceso y por defecto, tal vez es lo distinto a un error aritmético, ¿sí? Que solo hace la suma, ¿no? Y si es un error por defecto, hace la resta, entonces no es una medida muy precisa, ¿no? En este caso, eh, el error cuadrático considera un error por exceso y por defecto por igual, ¿no? Son errores, no se restan, ¿no? No se sustraen entre sí. Bueno, entonces habíamos dicho, vamos a tener la estimación
la estimación más básica, la más elemental, la más, tal vez que no, la no menos utilizada, pero de alguna forma es la más básica, es la estimación ciega, ¿sí? Donde decimos que el valor estimado de X es su esperanza, ¿sí? Y su error no va a ser más que el cuadrado el error cuadrático mínimo no va a ser más que la esperanza de X al cuadrado menos dos veces el valor que se ha predecido por la esperanza de X más el valor porque está prediciendo al cuadrado, ¿no? Nada más. Luego tenemos la estimación de X dado un evento A. Es lo mismo, nada más está condicionando la ocurrencia de un evento. Si se dan cuenta es la esperanza. A la esperanza ya hemos visto cómo aplicarle, bueno, en realidad a una función condicionada aplicarle la esperanza, ¿no? Lo único que cambia es la función de distribución de probabilidad, ¿no? Que está dentro, es lo único que cambia, nada más. Bueno, por otra parte, vamos a tener ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Esto, nada que ver. Vamos a tener la estimación lineal de X dado Y, ¿sí? Eh, nosotros, en general, por ejemplo, en los sistemas que siempre trabajamos, por ejemplo, si tenemos un sensor bueno, de telemetría le pondremos, ¿no? Que mide, yo qué sé, posicionamiento en X, Y, Z, o temperatura, cualquier variable. Por ejemplo, esas señales están contaminadas por ruido, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos midiendo es la combinación del ruido más la señal que estamos buscando medir, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Bueno, ¿qué es lo que en realidad buscamos? Es despreciar ese efecto del ruido y solo tener el valor de X que vendría a ser la señal que se está midiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que lo hemos utilizado, ¿no? Para resolver algún ejercicio. Y entonces, dada la salida, y siempre casi lo asociamos, ¿no? Con la salida de un sistema, la respuesta, etcétera. Queremos predecir cuál es el valor de la entrada original y bueno, podemos aplicarlo de la forma que ya les he mencionado, ¿no? El error va a ser ¿el error qué es? Es la diferencia eh, de lo que debería ser. Perdón, es la diferencia de lo que es menos lo que se ha predecido. Sí, esto es una predicción, ¿no? Esto es una predicción, pero está con sombrerito. Y esto es el valor real, si se quiere ver, ¿no? Y eso elevado al cuadrado, ¿no? El coeficiente de correlación nos va a ayudar, no es más que la covarianza entre eh, el producto de las desviaciones estándar, ¿no? De ambas variables. Em, a ver, como un teorema, nada más para resolver esto, lo vamos a tener esto como em, esto les va a ser bastante, recuerdo lo que se hacía en los laboratorios de física 1, física 2, física 3, más 1 y 3 tal vez, em, respecto al análisis estadístico, ¿no? Que se hacía para obtener las funciones del fenómeno físico que se esté analizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Vamos a tener nuestro estimador lineal de X en función de Y es la salida, digamos, que va a ser igual a qué? El estimador, al coeficiente A del estimador por Y más el coeficiente B del estimador. Tiene las siguientes propiedades. ¿A qué va a ser igual a? A no es más que la división, el cociente de la covarianza de las dos variables sobre la varianza de la variable, no la quiero llamar independiente, ¿no? Pero la variable de salida le llamaremos mejor, ¿sí? Y B no va a ser más que la media de X menos A por la media de Y, ¿no? Entonces, de esta forma es que vamos a encontrar el mejor estimador. Ojo, hay infinidad millones de posibilidades, ¿no? De A puede tomar cualquier valor, B puede tomar cualquier valor. Pero ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el estimador que tenga el error cuadrático mínimo, ¿no? El que tenga el menor error. Estamos buscando en realidad el mejor estimador. Sí, esa sería la conclusión. Y ese mejor estimador se da bajo estas condiciones. Obviamente, ¿esto cómo es que se deduce? Se deduce aplicando esta fórmula, ¿sí? Se deduce aplicando al error, hay que minimizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos para minimizar?
había que derivar, había que derivar, igualar a cero, y eso nos iba a dar las condiciones, ¿no? Las condiciones, en función de las condiciones, hallábamos el valor de B, ¿no? El valor de A y de B que deberían tener. Esto, todas estas deducciones, de todas estas estimaciones están en el libro de Yates Goodman, por si acaso, en la bibliografía. Están todas las deducciones. De todas formas, creo que el INGE las hace también, así que no debería haber inconveniente. Ténganlas a mano, no sé. Algunas veces se da por preguntar un poquito de teoría, ¿no? En este parcial, porque llega a ser un tanto mecánico, alguno que otro y entonces puede que les pregunten eso, ¿no? Em, de este tercer parcial, ¿no? Y este es su error cuadrático medio mínimo, ¿no? Todo lo que está con asterisco corresponde al estimador de de error cuadrático medio mínimo, ¿sí? Em, ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la desviación, en realidad, la varianza de x o la desviación estándar de x al cuadrado por 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿no? Nada más. Por último, nos da este último teorema respecto al estimador. Nos dice que x, el valor real, si quiere ver, menos el valor predecido, no está correlacionado con y, ¿sí? Esto como teoría, tal vez. Estos ejercicios, de hecho, ya lo hemos resuelto la anterior semana. Creo que les he dejado uno para ustedes, ¿no? Este era el segundo, les he dejado para ustedes, ¿no? Y eso deberían presentarlo mañana, ¿no? Que en realidad es lo mismo que ya hemos resuelto, ¿sí? O bueno, creo que eres tú, uno de los dos. Revisen el video de la anterior semana. Sí, no lo recuerdo bien ahora mismo. Eh, bueno, entonces eso nada más como el recordatorio, tal vez, para ya ver lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, ya hemos visto, tal vez lo que se hace para la estimación lineal tiene un enfoque más para las funciones continuas, sirve para las discretas también, porque como han visto, solo es calcular la covarianza, calcular el coeficiente de correlación, esperanza, varianza de las dos variables. Y eso es más de lo mismo que ya hemos hecho en el primer parcial, más que nada, bueno, en realidad en todos los parciales, ¿no? Que hemos hecho en el primero, en el segundo. Hemos hecho bastante de eso. Entonces, tal vez esto vendría a ser lo único, aplicar los teoremas, si quieren verlo, si quieren llamarlo, llámenlo fórmulas. Em, entonces, nada más, ¿no? Eso. A ver, ahora vamos a empezar a trabajar con vectores aleatorios, ¿sí? Un poco, tal vez creo que ya lo hemos visto en la parte de procesos estocásticos, pero bueno, lo que va a ocasionar esto es que comencemos a trabajar con matrices, ¿sí? Entonces ahí va a estar el detalle, donde tal vez vamos a necesitar el mayor, bueno, donde vamos a tener que tal vez enfocarnos es tal vez en que em, mucho no va a cambiar. Lo que sí, eh, cuando ya se enfoca tal vez a utilizar esto de forma aplicativa, esta es la parte que sirve, ¿sí? Porque sí se puede hacer programas de predicción, filtros, etcétera, con esto, programando con matrices, porque el, al final todo la información digital, ya muestreada, procesada, etcétera, van a ser vectores, ¿no? Son cadenas de bits nada más, ¿no? Bueno, cadenas de bytes en todo caso, si queremos verlo de otra forma. Entonces, em, esto sí obviamente sirve. Obviamente lo que acá hacemos es bien elemental, ¿no? Vamos a trabajar con matrices n por n bien definidas. eh, en el peor caso serán pues 4 por 4 en un caso ya muy grande, ¿no? Pero por lo general van a ser más pequeñas las matrices con las que trabajemos, ¿no? Obviamente, ya pues, cuando queremos aplicarlo esto, ya hacer una aplicación más compleja, ya vamos a necesitar tal vez que el cálculo lo haga la computadora y no hacerlo a mano, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver, va a haber, se tienen que dar ciertas condiciones
para que podamos utilizar estas definiciones, ¿sí? Estas definiciones de los vectores, perdón, esta estimación lineal dado un vector aleatorio, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Se va a tener que cumplir en particular dos cosas, ¿sí? Bueno, en realidad una, ¿sí? Se tiene que cumplir que esta variable, que la variable x, que es la que queremos estimar, sea una variable aleatoria con media cero, ¿sí? Condición uno. Y y, es decir, la salida original, si queremos verlo, la salida que nosotros tenemos acceso, eh, es un vector aleatorio n-dimensional con media cero, ¿no? Entonces el vector estimado va a ser este, ¿sí? Va a ser el vector estimado de x en función de y, va a ser igual el estimador a transpuesto por el vector y, ¿sí? Y tiene las siguientes propiedades el estimador, ¿no? Ahora, como ya les he mencionado, esto tiene su deducción, está en la bibliografía, les vuelvo a recalcar eso por si acaso. Em, Sería tal vez interesante que le den una ojeada o, bueno, si es que no le han entendido la explicación que me imagino que ha hecho o va a hacer el docente, entonces sería importante, ¿no? Porque a partir de eso es que se obtienen estas propiedades, estos teoremas que se van dando, ¿no? De los estimadores de error cuadrático medio mínimo, ¿no? Bueno, el mejor estimador el mejor estimador va a estar dado, ¿por qué? Va a estar dado por la matriz de autocorrelación de Y inversa multiplicada por la matriz de correlación cruzada de Y y de X. Mucho ojo acá. Este X, como pueden ver acá, no está en negrilla, ¿no? A ver, voy a remarcarlo con otro color tal vez. Como pueden ver, tal vez esa X no está en negrilla, ¿no? Esta de acá me refiero. Ahí, ¿no? Esa X no está en negrilla, ¿no? Entonces, eso, por si acaso, es el vector que queremos predecir, ¿sí? Siempre vamos a tener las componentes x1, x2, x3, x4, etcétera, xn, y vamos a buscar predecir una componente, ¿sí? A la vez, ¿no? O sea, va a haber un estimador para cada componente, a eso me refiero, ¿sí? Por lo general, perdón, disculpa. Por lo general siempre ha de haber solo bueno, en realidad va a haber un estimador eh, para cada componente de X, ¿no? Dice, eh, la matriz de autocorrelación de Y es una matriz n por n de correlación de Y. La matriz de correlación cruzada es la matriz, va a ser una matriz en realidad, va a ser una matriz n por 1, pero en realidad es un vector, ¿no? Esto no es una matriz. Esa es la matriz de correlación cruzada o el vector de correlación cruzada, ¿no? Eh, Dos, dice el error de estimación no está correlacionado con los elementos de Y, ¿no? El error cuadrático mínimo es, y acá tenemos esto, ¿no? Es tal vez la forma más básica de encontrar el error. Eh, por si acaso esto va a ser un vector, ¿no? Obviamente eh, va a ser un vector de coeficientes, ¿ah? No va a ser un solo coeficiente como hemos venido calculando anteriormente, ¿no? Eh, bueno, el error cuadrático medio mínimo va a estar dado por esta condición, ¿no? Va a estar dado por la varianza de x menos eh, toda esta, todo esta, todo este conjunto que en realidad viene a ser la matriz, el vector de correlación cruzada por la matriz de correlación de y invertida, que no es más que el vector de coeficientes, ¿no? El vector de coeficientes del estimador A, ¿no? Y eso está acá, se traduce acá. Y todo eso por la matriz de correlación cruzada, bueno, sí, el vector de correlación cruzada que viene a ser Rx por Y, ¿no? Em,
¿Qué más vamos a tener? Bueno, es de esa forma que se halla el error. Bueno, para algunos casos, eh, cuando trabajamos con notación matricial, puede darse la situación que vamos a escuchar mucho hablar, digamos, el coeficiente de correlación de X en función de Y y de J. Ya, ¿qué va a ser Y y J? Va a ser la posición respecto a cuando tengamos a cuando, perdón, no está bien esto. Voy a poner la pizarra, denme un segundo, lo voy a hacer pequeño y ahora se los traigo acá. Bueno, en la mayoría de los casos vamos a tener esto, ¿no? O sea, tenemos una matriz que acomoda sus componentes I en filas y los J en columnas, ¿no? Entonces esto vendría a ser el par 1, 1, por ejemplo, par 1, 2, el par 2, perdón, 1, 1, 3. Esto vendría a ser J1, J2, J3, I1, I2 e I3, ¿no? Eh, Acá vendría a ser 2-1, 2-2, 2-3. Acá vendría a ser 3-1, 3-2 y 3-3, ¿no? O sea, obviamente solo estoy ordenando respecto a la posición relativa, bueno, en realidad respecto a la posición absoluta que tiene dentro de la matriz, ¿no? Cada componente. Eh, en muchos casos se va a optar por generalizar esto y se va a optar por no poner no usar esta notación en algunos casos, ¿sí? Se va a optar solo por poner la correlación de X de IJ en función de IJ, pero solo se lo va a hacer de esta forma, va a ser la autocorrelación, valor absoluto de I menos J, y esto es el equivalente a la autocorrelación de K, ¿sí? Entonces, ya por defecto, bueno, si quieren por intuición, tal vez en primera instancia esto estaba así, ¿no? Rx 1,1, Rx 1,2 y etcétera, ¿no? Pero en algunos casos se va a optar, o bueno, nos van a dar directamente este dato, ¿no? Y acá, por ejemplo, es K. En esta posición es I menos J, valor absoluto de I menos J. En esta posición I es 1, J es 1, entonces esto viene a ser 0, ¿no? Esto era I es 1, J es 2, entonces valor absoluto de menos 1 es 1, ¿no? Acá es 1 y es 3, viene a ser menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2 y así, ¿no? Entonces, acá lo propio, ¿no? Fila 2, columna 1, viene a ser 1, R sub 1, acá viene R sub 0, R sub 1. Y acá lo propio, ¿no? Fila 3, columna 1, vendría a ser R sub 2, fila 3, columna 2, vendría a ser R sub 1 y R sub 0, ¿no? ¿Qué particularidad tienen estas matrices? Por si acaso, estas son matrices de Toeplitz. En general, si tiene esta condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una matriz que es simétrica a partir de la diagonal, o sea, es simétrica respecto a la triangular inferior y la triangular superior son iguales. Y además que todos sus valores son positivos, ¿sí? Eso es una matriz de Toeplitz, por si acaso. Es nada más es teoría en realidad, ¿sí? De álgebra lineal incluso. Bueno, entonces nada más tendríamos este detalle, no habría nada más acá. Eso nada más como una anotación extra tal vez para que lo tomen en cuenta. Y a ver, no sé si vale la pena que hagamos esto. Bueno, yo creo que sí, no está por demás. Ya, a ver, haremos esto, ¿sí? Haremos esto, no está por demás. No está por demás. Denme un segundito. No, ¿dónde está? Voy a hacer un recorte aquí y así lo vamos a tener en la otra pantalla, ¿sí? Así lo vamos a tener sobre la pizarra. Ahí lo pondremos. Vamos a ver.
Veremos que se vea, que no tape nada. Ahí yo creo que está bien. Ya, bueno, ¿qué dice? X es un vector tridimensional con media 0 y matriz de autocorrelación con los siguientes elementos, ¿sí? Lo voy a agrandar para que podamos verlo mejor. Em, y nos da este valor, ¿no? La matriz de autocorrelación de X eh, respecto a Y y a J va a ser 1 menos 0,25, diferencia de Y y J en valor absoluto, ¿no? Y es un vector bidimensional, aleatorio, obviamente, con Y1 siendo igual a X1 más X2, Y2 siendo igual a X2 más X3. Dice, usar Y para formar un estimador, lineal de X1, ¿sí? Dice, ¿cuál es el valor, bueno, cuáles son A1 y A2 coeficientes óptimos, ¿no? ¿Cuáles son los valores, sería, ¿no? Si queremos darle precisión. ¿Cuál es el error cuadrático medio mínimo E sub L? ¿Sí? Bueno, entonces vamos avanzando, a ver, iremos anotando, ¿no? Habíamos dicho que hay una condición bien importante y la más básica, tal vez, y elemental, que primordialmente es que X tiene que ser un vector que tenga, un vector aleatorio que tenga media cero, ¿no? Esto en realidad es para simplificar todo el cálculo, para trabajar solo en función de las correlaciones, ¿sí? Si no fuera cero, deberíamos trabajar con las covarianzas, ¿no? Y las covarianzas implican tal vez que utilicemos un poquito más de análisis, ¿no? Nada más ese detalle. Bueno, entonces X es un vector tridimensional, vamos a ponerlo de esta forma. X va a tener, bueno, lo voy a poner más pequeño. X va a ser igual a un vector que tiene X1, que tiene X2 y que tiene X3, ¿no? Nada más esto. Y nos está diciendo además que la media de X es cero. La media de X es cero. ¿Qué implica eso? Que si nos piden media de X1 también es cero, media de X2 también es cero, media de X3 es en general, ¿no? Lo que se está diciendo acá. La matriz de autocorrelación tiene los elementos, los siguientes elementos, ¿no? Tenemos eh, L sub X de I y de J, va a ser 1 menos 0,25, valor absoluto de I menos J. Perfecto, hasta ahí. Y nos dice que Y es un vector aleatorio bidimensional, ¿no? Entonces, ahora vamos a anotar esto. Sabemos que Y va a ser un vector aleatorio bidimensional, que es la combinación de X1, X2 y X2, X3, ¿no? Lo voy a anotar así para que se note. Y bueno, a partir de esto nos dice que tenemos que estimar, usar Y para estimar X1, ¿no? Para estimar X1, entonces tenemos que estimar X1, que va a tener dos componentes, ¿no? El estimador A. Por si acaso, la cantidad de componentes que tiene el vector de coeficientes depende de cuántas componentes tiene Y. En este caso Y es bidimensional, ¿no? Entonces va a tener dos componentes también el vector de coeficientes, ¿no? Eso nada más como detalle. Entonces nos dice cuál es el valor de los coeficientes óptimos A1 y A2. Inciso A1, A2 tenemos que calcular. ¿Y cuál es el error cuadrático medio mínimo, no? Bueno, ya. Yo creo que este enunciado ya no lo necesitamos. Lo que sí quiero repasar un poquito esto. A ver, ¿qué nos está diciendo esto?
o cómo es que lo podemos analizar, tal vez esto también. Mm, a ver, eh, lo vamos a plantear de dos formas, bueno, no, de una forma lo vamos a plantear, no daremos mucha vuelta. Eh, lo que sí, cuando hagamos todo el análisis, y ya lo voy a desglosar un poquito más. A ver, vamos a tener acá, vamos a aplicar primero este primer, esta primera propiedad, que en realidad es el valor del coeficiente, ¿no? El valor del coeficiente A, el valor del coeficiente A no va a ser más que la matriz de correlación de Y invertida, de autocorrelación de Y, perdón. Y respecto en producto con el vector de correlación cruzada, ¿no? Em, bueno, a partir de acá, ¿qué es lo que ya podemos agregar? Bueno, como acá no estamos viendo que tenga contaminación de ruido y demás, eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer nada más para que quede claro, tal vez. Y esto es de la siguiente forma, ¿sí? La matriz de autocorrelación de Y, la matriz de correlación de Y, perdón, no es autocorrelación, ¿no? No va a ser más que la esperanza de Y por Y transpuesta, ¿no? Si ustedes se recuerdan, esto era, la autocorrelación era la esperanza de Y por Y cuando hablábamos de variables lineales, ¿no? Si queremos verlo de esta forma, o de una sola dimensión, si quisiéramos verlo también de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plantear esto? Esto ha de ser igual. Ah, bueno, y acá nos falta un x1, ¿no? Eso, ¿qué es lo que queremos estimar, ¿no? Acá me estaba olvidando esto, ¿no? Nos han dicho que queremos estimar x1. Y eso es lo que debemos poner ahí abajo, ¿sí? Bueno, para complementar esto, y, ¿qué es? Y es un vector que tiene dos componentes, ¿no? Que tiene y1 y y2. Esto lo voy a hacer porque es la primera vez que estamos haciendo. Y a esto le vamos a multiplicar y transpuesta, que vendría a ser y1 y y2, ¿no? Obviamente, no habría nada más. ¿Qué más podemos agregar? Nada más, ¿no? Nada más. Eh, esta es la matriz de correlación de Y, ¿no? Ahora, si nos acordamos, ¿sabes cómo hacer em, este producto? Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Va a ser esto. eh, voy a distribuir ya la esperanza de Y1 por Y1, la esperanza de Y1 por Y2, la esperanza de Y2 por Y1, y la esperanza de Y2 por Y2, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, hasta ahí no nos quedaría tal vez nada más que podamos agregar. Lo que sí, vamos a desarrollar un poco más esto. Em, a ver, lo haremos de esta forma, ¿no? Reemplazaremos, ¿no? X1 y X2, perdón, Y1 y Y2 es la combinación de X1 y X2 y X2 y X3, ¿no? Aquí está arriba, ¿no? Y1 es X1, X2 y Y2 es X2, X3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Lo podemos poner de esta forma. eh, Esto va a ser la esperanza de X1 más X2. Acá directamente lo voy a poner al cuadrado, ¿sí? No creo que haya problema, ¿no? Con hacer eso. Y esto va a ser la esperanza de X1 más X2 por X2 más X3. Perfecto.
Y acá es la esperanza de y2 por y1. Esto va a ser la esperanza de x2 más x3 por x1 más x2. Y acá abajo, bueno, acá me ha faltado poner paréntesis. Y acá nos va a quedar poner la esperanza de y2 por y2 sería x2 más x3 elevado al cuadrado, ¿no? Así facilitamos las cosas. Bueno, hasta acá no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Em, y esta es la matriz de correlación de Y, ¿no? Todo perfecto hasta ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la esperanza nada más a todo esto, vamos a desarrollar los términos y vamos a ver qué es lo que nos queda. Eh, Voy a hacerlo linealmente, voy a distribuir cada término. Esto va a ser la esperanza de x1 más x2 elevado al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Esto va a ser la esperanza de x1 al cuadrado más la esperanza de x, más dos veces x1 por x2, perdón, más x2 elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto dentro de la esperanza. Podemos distribuir la esperanza linealmente. Acá ya voy a hacer el artificio, si quieren verlo, que es de poner la potencia como producto, ¿no? Voy a hacer la esperanza de x1 por x1 más dos veces la esperanza de x1 por x2 más la esperanza de x2 por x2. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí no creo que haya inconvenientes. Eh, Quiero ver ahora la función de autocorrelación de x. Esto debe estar por acá arriba. Aquí está, ¿no? Ya. Bueno, en este caso, y acá, donde estoy apuntando, y viene a ser 1 y j viene a ser 1. Para este término, y viene a ser 1, j viene a ser 2. Para este caso, y viene a ser 2 y j viene a ser 2. ¿Sí? No hay mayor inconveniente, ¿no? Ese es el único detalle que hay que tomar en cuenta y lo voy a anotar de forma completa, también de forma explícita acá. Esto va a ser la autocorrelación de x de 1,1. Esto va a ser dos veces la autocorrelación de x de 1,2. Esto va a ser la autocorrelación de x 2,2. Y bueno, ahora solo tenemos que reemplazar en esa fórmula que esto vendría a ser, para 1,1, esto vendría a ser 1 menos 0,25 de 1 menos 1, ¿no? En valor absoluto. Más, lo voy a poner esto en un corchete, así no pasa nada. 2 por, y acá lo pondremos igual en corchete. eh, 1 menos 0,25 por el valor absoluto de 1 menos 2. Voy a ponerlo acá esto. Todo esto está en valor absoluto. Cerramos corchete. Más 1 menos 0,25 de el valor absoluto de 2 menos 2, ¿no? Y bueno, lo último que nos quedaría hacer acá no es más que decir que esto vale 0. Esta diferencia también vale 0. Esto vendría a ser 1 más 2 por cuánto. 2 por 1 menos 0,25 por valor absoluto de menos 1, 1, 0,75, ¿no? 0,75 más 1, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser eso? Por favor, alguien que me dé una mano. Aquí hay calculadora, a ver.
Sería 2 más 2 por 0,75. 3,5 vendría a ser este valor, ¿sí? 3,5. Ese sería el valor de esta, que es la esperanza de x1 más x2. eh, sí, lo pondremos así. X1 más x2 elevado al cuadrado, que es el primer elemento de la matriz, ¿no? Este desarrollo que he hecho acá, por lo general no lo hago nunca así ni con la matriz transpuesta ni nada. Directamente van a ver que lo voy a dejar así. Directamente voy a poner esto y nada más. Esto nos va a ayudar, esta notación de la matriz, todo esto, nos va a ayudar cuando haya interferencia, cuando tengamos que analizar interferencia de ruido, etcétera. En esos casos nos va a ayudar, ¿sí? Eh, pero incluso tal vez solo en las primeras veces que trabajemos, ¿no? Después no. Eh, bueno, hasta aquí todo bien. Detalle es, a ver, haremos ahora este segundo elemento de la fila, que va a ser, lo voy a poner ya de otra forma, ya no me gustó trabajar así, que va a ser la esperanza de Y1 por Y2, ¿sí? Así lo voy a poner, esperanza de Y1 por Y2. Bueno, ¿qué era Y1? Es X1 más X2 y Y2 es X2 más X3, ¿sí? Eh, uy, y esto no quiere desaparecer. Dame un segundito. Ya. Eh, bueno, continuaremos acá. X1 más X2, esto es X2 más X3. ¿Qué más vamos a necesitar, no? Vamos a desarrollar este término igual que lo hemos hecho la anterior vez. Vamos a tener que esto va a ser X1 por X2 más X3. Entonces vamos a tener X1 por X2 más X1 por X3 más X2 por X2, así lo voy a dejar, más X2 por X3. Todo perfecto hasta ahí, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Creo que no mucho, ¿no? Creo que lo que podemos hacer acá, lo que podemos hacer acá es lo mismo que ya habíamos hecho acá, ¿no? Distribuir esta esperanza. Esto va a ser la esperanza de x1 por x2, la esperanza de x1 por x3, em, la esperanza de x2 por x2 y la esperanza de x2 por x3. Todo esto en suma, todo esto sumarizado. Y bueno, lo propio, ¿no? Lo propio que ya hemos visto antes. X1,2, 1,3, R de X de 2,2, R de X de 2,3. Perfecto, no hay ningún problema. Eh, bueno, acá podríamos aplicar tal vez esa notación de poner el valor absoluto de I menos J como K directamente, ¿sí? Y voy a hacer eso. Esto lo voy a poner como R de X de 1, que vendría a ser valor absoluto de 1 menos 2 menos 1 en valor absoluto es 1, ¿no? Valor absoluto de X en 1 y 3 mm, vendría a ser 2. Diferencia de esto vendría a ser 0. Y la diferencia de esto vendría a ser 1, ¿no? Más, más, más.
¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener mm, R sub X en cero, eh, dos veces R sub X en uno y una vez R sub X en dos, ¿no? Ahora voy a volver a mostrar esto. Eso es R sub X. Funciona IJ, ¿no? Lo único que yo he reemplazado ahora tal vez es que en vez de valor absoluto de IJ, directamente es lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Si esto es cero, directamente todo esto va a valer uno. Si esto, bueno, esto es 2, acá lo vamos a dejar así. Eh, la correlación de X que va a ser uno menos 0.25 por uno y esto va a ser uno menos 0.25 por 2. Perfecto, esto es uno. Esto viene a ser 2 por 0.75. Esto lo pondremos en diferencia. Y esto viene a ser uno menos 0.25 por 2 que es 0.5, ¿no? Mm, bueno, hasta acá todo bien, ya solo nos resta multiplicar esto. Veremos cuánto es. Esto es uno más 0.75 por 2 más 0.5, 3. 3 es lo que vale esto. Y esto es la esperanza de Y1 por Y2. Haremos otro elemento que vendría a ser la esperanza de Y2 por Y1. Eh, Vamos a abusar de la propiedad conmutativa. En realidad esto lo vamos a hacer porque, si se dan cuenta, son combinaciones lineales, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es decir, estamos aplicando, son sumas, son productos en sumas, ¿no? Y al final, si está Y1 por Y2, va a ser lo mismo que este Y2 por Y1, ¿no? Porque se trata de combinaciones lineales, nada más. De los productos, ¿no? Obviamente. Eh, entonces esto ha de ser igual a la esperanza de Y1 por Y2, ¿no? Y esto es igual a 3. Ahora, por último, nos falta la esperanza de Y2 por Y2. Y eso vendría a ser Y2 por Y2. Lo mismo que podríamos poner acá, la esperanza de X2 más X3 todo elevado al cuadrado. Hasta ahí no hay problema. Esto vendría a ser la esperanza de X2 al cuadrado. O bueno, lo voy a hacer directo, ¿sí? Más dos veces la esperanza de X2 por X3 más la esperanza de X3 por X3. Esto es X2 por X2, ¿no? Nuevamente acá voy a hacer lo mismo, tal vez. Em, Esto vendría a ser eh, la correlación de X en 2,2, dos veces la correlación de X en 2,3, una vez la correlación de X en 3,3. Voy a aplicar el mismo cambio de variable si quieren verlo de esa forma que he hecho la anterior vez. Y esto vendría a ser la correlación de X en cero, dos veces la correlación de X en uno y una vez la correlación, perdón, en minúscula, ¿no? Le habíamos puesto la correlación de X en cero, ¿no? Entonces esto va a ser dos veces la correlación de X en cero más la correlación de X en uno, ¿no? Estoy factorizando ahí el 2 ya de una vez para que no moleste.
2 menos, perdón, 2 por 1 menos 0.25 por 0. Y acá vendría a ser 1 menos 0.25 por 1, ¿no? Eso lo vamos a sumar. Acá nos va a quedar 2 por 1 más 0.75. Esto nos va a quedar 2 por 1.75 y lo mismo 3.5, ¿no? Está ahí todo perfecto, no hay ningún problema. Em, Esto es la esperanza de Y2 por Y2. Bueno, ya tenemos las cuatro componentes de la matriz que estábamos buscando desde el principio. Ya hemos conformado en realidad esta matriz. Nos falta invertirla, tal vez, que lo vamos a hacer con calculadora, obviamente. Y ahora deberíamos hallar la matriz de, bueno, el vector de correlación cruzada, ¿no? Y eso se hace de la siguiente forma, ¿sí? Es esto, ¿no? Es R de Y de X1, ¿no? Ya. ¿Cómo se traduce esto? Esto es la esperanza de, lo vamos a poner así, de Y es un vector, ojo, ¿no? Por X1. X1 viene a ser un escalar, ¿no? Ojo con eso. X1 viene a ser un escalar. ¿Qué pasa? Multiplicación de un vector por un escalar. El escalar afecta a todos los componentes del vector, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, eh, voy a poner de esta forma, Y1, Y2 por X. Y lo voy a poner de esta forma. Y esto es X1. ¿Por qué X1? Porque lo que nos están pidiendo en el ejercicio es predecir eso, ¿no? Es estimar X1. Dice usar Y para formar un estimador lineal de X1. Eso nos están pidiendo. Por eso estamos utilizando acá X1. Ojo con eso. Tal vez es el detalle más importante de todo. Bueno, lo único que vamos a tener que hacer acá es reemplazar. Esto va a ser la esperanza de Y1, que es Y1, X1 más X2. Esto es X2 más X3. Todo esto por X1 y esto también por X1, ¿no? Podemos distribuir el producto escalar, ¿no? Esto ha de ser la esperanza de ¿qué? Va a ser la esperanza de X1 al cuadrado más X2 por X1 y esto va a ser X2 por X1, X3 por X1. Más. Vamos a distribuir la esperanza aquí arriba. Esto ha de ser la esperanza de X1 al cuadrado más la esperanza de X2 por X1. Abajo, ¿qué podríamos poner? Es X2 por X1, lo dejaremos así, no hay ningún problema, no nos afecta en nada. Esto va a ser X2 por X1 y esto es la esperanza de X3 por X1. Todo esto es un vector, ¿no? Todo este conjunto. Es un vector 2 por 1, ¿no? Ya. De una, yo creo que podemos resolverlo acá. Esto va a ser la autocorrelación de X de 1,1. Esto va a ser la autocorrelación de X de 2,1. Perdón, la correlación de X de 2,1 también. Y esto es la correlación de X de 3,1. Esto está en suma, no son cuatro elementos, son dos nada más. Podemos ponerlo de esta forma, ¿no? De este tipo cambio de variable que hemos hecho. Acá se vuelve 0, esto se va a volver 1. Es la diferencia, ¿no? El valor absoluto de la diferencia, nada más lo que estoy poniendo. X de 2. Bueno,
Acá que nos va a quedar, esto va a ser 1 menos 0.25 por 0, 1 menos 0.25 por 1, 1 menos 0.25 por 1 y 1 menos 0.25 por 2. ¿Dónde estamos? Acá. Esto va a venir en paréntesis. Esto es más. ¿Y cuánto ha de valer todo esto? Esto resulta que es 1 más 0.75 y esto es 0.75 y esto otro es 0.5, ¿no? Entonces más. Resultado final del vector de correlación cruzada 1.75 y 1.25, ¿no? Bueno, ahora con esto podemos hallar directamente ya el vector perdón, el vector de coeficientes, ¿no? Es lo que podemos hallar, que es esto, que viene a ser lo mismo que esto y esto. Ya que es igual a esto. Esto es al vector perdón, a la matriz de correlación de Y inversa en producto con el vector de la matriz de correlación de Y por X, ¿no? Y por X1. Así lo pondremos. Bueno, nada más, ahora tenemos que copiar, tenemos que conformar la matriz y ya está. Esto va a ser el vector de coeficientes, va a ser igual a ¿qué? Copiaremos esto, ¿dónde está? Aquí está. El primer elemento valía 3.5. La diagonal vale 3.5 y todo lo demás vale 3. ¿Sí? Eso está acá, ¿no? Y1, Y2. La diagonal vale 3.5. Lo demás vale 3. Todo esto a la -1. Y todo esto em, todo esto por el vector que hemos acabado de hallar, ¿no? 1.75, 1.75, 1.25. Está ahí todo perfecto. Ahora vamos a invertir esto, ¿no? Denme un segundo, voy a conectar mi calculadora. Quiero ver dónde está su cable. Denme un segundito. Aquí está el cable. Voy a conectar la calculadora y con esto ya vamos a invertir la matriz y todo eso. Vamos a obtener de una vez todo el resultado. A ver, ¿dónde está? Denme un segundo, yo voy a abrir esto. Ya. A ver, vamos a ver cuánto vale todo esto. Ahí lo pondremos. A ver, voy a hacer lo siguiente. Esto es 3.5, esto es 3.5. Todo esto es elevado a la -1 por un vector que vale 1.75 y vale 1.25. Resulta que nos da este vector que tiene un valor el vector de coeficientes, es decir, A1, A2, que tiene el siguiente valor. Primer coeficiente vale 0.73. Segundo coeficiente vale menos 0.27. Y ese es el resultado del inciso A. Ahora el inciso B. El inciso B, el error del estimador lineal de error cuadrático medio mínimo
si no me equivoco, si no me he olvidado, es la varianza de x1, de la variable que estamos prediciendo, menos el vector de coeficientes transpuesto. Pondremos con apóstrofe para respetar la notación. Todo esto por el vector de correlación cruzada, ¿no? ¿A qué va a ser igual la varianza de x1? Haremos memoria. Va a ser igual a la esperanza de x1 al cuadrado, lo puedo escribir de esta forma, menos la esperanza de x1 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es la condición principal? Es que la esperanza valga cero, ¿no? Para aplicar todos estos, para aplicar este procedimiento, ¿no? Esperanza de x1 por x1, esto no es más que r de x de 1,1, lo mismo que puede ser con el cambio de variable igual a cero, y esto es igual a 1 menos 0.25 por cero, y todo esto es igual a 1, ¿no? La varianza de x1 es igual a 1. Ojo, ¿por qué he puesto aquí x1? Es respecto a la componente del vector que estamos prediciendo. Ojo con eso. No es arbitrario, digamos, cualquiera. Es el error para el vector que estamos, bueno, para la componente que estamos calculando el, el estimador, ¿no? Bueno, hasta acá todo bien. Entonces el error cuadrático medio mínimo, va a ser la varianza de x, pero resulta que bueno, la varianza de x1. Resulta que la varianza de x1 es 1 menos el vector de coeficientes transpuesto. 0.73, el otro es menos 0.27. Todo eso por 1.75 y 1.25 en vector, ¿no? 1.75, 1.25. Bueno, a ver, eso lo voy a poner en la calculadora. Lo que nos va a dar 1 menos, eh, denme un segundito, ay, no les estoy mostrando, ¿no? Bueno, podríamos no omitir tal vez tantos decimales y así nos va a quedar algo mejor. Esto es 0.73079 y el otro es menos 0.269231, dice, ¿no? Y esto por este vector que es 1.75 y el otro es 1.25. Resulta que el error del estimador lineal, resulta que es 0.057, 58, perdón. Y ese es el error. Ese es el error. Y con eso ya habríamos concluido. Obviamente, este ejercicio es bien genérico, si quieren verlo, ¿no? O sea, lo he hecho a forma de introducción para este capítulo. Obviamente, eh, vamos a ver de subir de la complejidad y todo eso, pero la idea es que para que sea un primer ejercicio, por lo menos sea digerible, ¿no? Sea digerible. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere volver a repetir alguna parte antes de que tal vez hagamos otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero alguna duda en alguna parte puntual, no sé, algo que no haya quedado claro. Bueno, de todas formas, creo que puedo volver a darle una repasada, no hay ningún problema con eso. Eh, no tengo problema con eso, pero bueno, sí, no creo que haya tantas dudas. En realidad, si se dan cuenta, en realidad solo es largo, es tedioso el procedimiento. No es complejo, no es difícil. Obviamente que
puede haber funciones. Y un detalle, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si fue el anterior semestre o hace 2 semestres que les hizo una pescada el INGE, pues, que agarró y en esta función de autocorrelación, ¿dónde está? En esta de acá, en esta de acá, les puso la función sinc, es la función de seno de x sobre x, ¿no? Prácticamente, bueno, seno de 2πf sobre 2πf, si quieren verlo de otra forma. La función sinc, se deben acordar, ustedes más que yo todavía, de, de transformadas, en tele incluso se ve, y que han hecho varios. No han calculado el límite, les salía resultados, o sea, cualquier resultado. Ustedes saben que esas funciones que son bien particulares, ¿no? O sea, la función sin que evalúa en cero, etcétera, eh, hay que calcularlas con pinzas, ¿no? O sea, hay que hacer límites, pueden utilizar hop y tal, pueden utilizar calculadora, pueden hacerlo gráficamente, como sea, pero ese tipo de pescaditos, ¿no? O sea, no se hagan agarrar en curva con las funciones que son raritas, ¿no? O sea, no funciones raritas, sino funciones particulares, ¿no? O sea, puede ser la función sync, o en realidad, donde haya indeterminaciones, ¿no? Funciones que tengan indeterminaciones. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, vamos recapitulando un poquito acá. Nos decía que teníamos un vector X que era tridimensional, es decir, que tenía tres componentes. Ya sabemos que la principal condición de este tipo de ejercicios no es más que tenga media cero, ¿no? Que tenga media cero. Ahora, ¿cuál es el siguiente detalle? Es tal vez, nos van a dar también la matriz de autocorrelación de X en función a sus componentes, ¿no? Nos van a dar eso, ¿sí? Como nos han dado acá. La autocorrelación de X en función a Y y a J, ¿sí? No hay ningún detalle más. Y después nos van a decir que Y es una salida, es un vector aleatorio bidimensional, tridimensional, n-dimensional, lo que sea. En este caso es bidimensional, que tiene tal combinación lineal, ¿no? Obviamente, acá no nos está bonito, ¿no? O sea, que sea x1 más x2, el otro x2 más x3, ¿no? Por esto también y2 podría ser x1 más x3, etcétera, ¿no? Podríamos variar eso. Dice usar y para conformar un estimador lineal de x1. Y x1 estimado es igual al vector de coeficientes del estimador a1, a2, transpuesto por y, ¿no? Ese es el estimador como tal. Dice cuáles son los coeficientes óptimos a1 y a2 y cuál es el error cuadrático medio mínimo sub L. Sí, entonces esas dos cosas nos piden. Perdón. Bueno, nos piden esas dos cosas. Em, Acá ya tenemos todas esas condiciones trasladadas. Eh, Tenemos X, que es un vector tridimensional, es X1, X2, X3. Tenemos Y1, Y2, que son combinaciones de X. Tenemos la matriz, o bueno, la forma, la generalización de la matriz de autocorrelación de X. Y tenemos lo que nos está pidiendo. Acá un poquito de relleno, si quieren verlo, es lo que he hecho. No hay mucho detalle acá, tal vez. En general, lo que yo les sugiero acá, en realidad esto se puede notar de la siguiente forma, ¿sí? En general, esto se podría notar de la siguiente forma. R sub y de 1,1 en función a las posiciones de filas y columnas, ¿no? R sub y de 1,2, R sub y de 2,1, R sub y, autocorrelación de y de 2,2, ¿no? Se podría haber anotado de esa forma.
Nos evitábamos una línea tal vez, pero bueno, no está por demás. No hay. Bueno, eh, procesamos todo esto. Tenemos ahora que en el primer elemento de la matriz no es más que la correlación de Y1, la autocorrelación de Y1,1, que se traduce en la esperanza de Y1 por Y1, ¿no? Y así sucesivamente para todos los elementos. Reemplazamos, eh, reemplazamos los valores de las combinaciones que nos dan que Y vale cierta combinación de X y cierta combinación de X para Y2. Eh, bueno, entonces nos van a quedar todos estos elementos y aquí es cuando ya tenemos que procesarlos, ¿no? Cada uno por separado. Eh, Procesamos el primer elemento, no es más que un binomio al cuadrado, desarrollamos términos, nos desprendemos de algunos, utilizamos ahora sí la regla de los elementos de autocorrelación de X y vamos a tener una gran forma, bueno, en realidad eso va a hacer que todo esto se vuelva numérico, ¿no? Todos estos ejercicios, pero perdón, todos estos puntos, ¿no? Esto ha de ser 1 menos 0,25 valor absoluto de 1 menos 1, más dos veces 1 menos 0,25 valor absoluto de 1 menos 2, más 1 menos 0,25 valor absoluto de 2 menos 2, ¿no? Todo esto obedeciendo a estos valores que tenían, ¿no? Eh, Terminamos y resulta que tiene el valor de 3,5, ¿no? Tiene el valor de 3,5. eh, Y1, el otro elemento de la matriz que es Y1, Y2, lo propio hacemos la multiplicación, obtenemos todos los componentes, eh, desarrollamos y nos va a quedar que reemplazando todo tiene un valor de 3. Para el otro término aplicamos la propiedad conmutativa nada más, ya que son combinaciones lineales, entonces no nos va a afectar en nada, ¿no? El orden de los factores en realidad. Luego aplicamos para el segundo elemento al cuadrado, que es Y2, Y2, y nos va a quedar otro binomio al cuadrado, ¿no? Acá esto está mal, y esto es todo esto elevado al cuadrado, y recién viene el corchete, ¿no? Bueno, igual, de igual forma desarrollamos, encontramos los valores que tienen que tener y eh, resulta que nos da 3,5, ¿no? Bueno, lo último que nos falta es hallar el vector de correlación cruzada, que está dado por la esperanza de y multiplicado por el escalar de x1, ¿no? X1 recordemos que es la componente del vector x que queremos estimar, ¿no? Ojo con eso, es lo que queremos estimar. Sí, entonces eso es lo que reemplazamos. Ahí está remarcado en amarillo, ¿no? Distribuimos y1, y2 y multiplicamos reemplazamos los valores de y, realizamos la multiplicación, esto se vuelve x1 al cuadrado más x2 por x1. En la segunda línea tenemos x2 por x1 más x3 por x1. Y así se conforma nuestro vector. Todo lo, todo lo que lo tenemos como variable algebraica, tal vez al inicio, se va a transformar a partir de la autocorrelación de x, ¿no? Que es el dato que nos han dado. Bueno, finalmente nos va a quedar que esto se va a componer de dos componentes, una que va a valer 1,75 y la otra 1,25, ¿no? Eh, Ahora aplicamos el teorema que nos dice que los coeficientes de error cuadrático medio mínimo, del estimador lineal de error cuadrático medio mínimo, va a estar dado por esto, va a estar dado por la matriz de autocorrelación invertida multiplicado por el vector de correlación cruzada, ¿no? De Y por la componente que queremos predecir de X, ¿no? X1 en este caso.
Bueno, nos va a quedar esto, hacemos esta multiplicación por esa inversa y nos va a quedar que todo esto es 0,73 es el primer coeficiente y menos 0,27 el segundo coeficiente. Con eso ya está el primer inciso, nos piden tan solo los valores de los coeficientes y ahí están. Y finalmente, el inciso B nos pide calcular el error, ¿no? Para el error es bastante particular lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, no es bastante particular. Hay que tomar en cuenta nada más una cosa, que es el error para cierta componente del vector, ¿no? Entonces, eh, esto va a tener una varianza, bueno, perdón, el error va a estar dado por la diferencia de la varianza de la componente que estamos estimando menos el vector que se quiere estimar por por el vector de correlación cruzada, ¿no? Eh, Hallamos la varianza, recordamos la condición, o bueno, también es un dato, ¿no? Que x1, la esperanza de x1 vale cero, ¿no? Posteriormente vemos también esto acá. Vemos esto también acá, resulta que vale uno, reemplazamos los valores que ya los tenemos acá y pues resulta que el error no es más que 0,058, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio. Como pueden ver, no es muy complejo, no es tan difícil. Veremos ahora otro ejercicio. A ver, yo creo que este está más interesante. Este es bastante parecido a este y este es más de lo mismo. O sea, en realidad lo único que acá nos están dando es la covarianza, ¿no? Que es el detalle que yo les había dicho, ¿no? Que cuando no tiene media cero, como acá, no tiene media cero, hay que trabajar con las covarianzas, ¿no? A ver, vamos a trabajar ahora este ejercicio. Uy, estoy pintando ahí. Resulta que voy a hacer un recorte acá. ¿Dónde está? Este es el recorte. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que incide el ruido, cómo es que afecta al comportamiento de nuestra variable. Recordemos que cualquier fuente de ruido siempre es independiente a lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, eso va a ser tal vez de gran ayuda en el momento que analicemos este tipo de problemas. Pero a ver, leamos. Dice X sea un vector tridimensional, ahí vemos, X1, X2, X2 transpuesto, un vector aleatorio con media cero y función y matriz de autocorrelación el sub x de k, 1 menos 0,4 valor absoluto de k que puede valer 0, 1 y 2. Ya saben por qué puede tomar nada más esos valores. Con ruido gaussiano, y bueno, perdón, y W, un ruido gaussiano, W, un ruido gaussiano con media cero y función de autocorrelación en función de K 0,5 delta de Dirac de K, donde X y W, no debería ser O, son independientes. Y Y es un vector de dos dimensiones con la siguiente distribución. Y1 vendría a ser x1 más x2, y2 es x2 más x3, eh, más la componente de ruido 2 y el otro es más la componente de ruido 1, ¿no? Eh, Encontrar o realice la estimación lineal de x1 tal que el estimador de x1 es igual al vector de coeficientes por el, el vector y para hallar los coeficientes del estimador y el error cuadrático medio mínimo. ¿Sí? Entonces básicamente es lo mismo que hemos hecho. El único detalle es que ahora se está agregando una señal de ruido. Ya. Vamos a ver enseguida cómo vamos a delinear esto. No va a cambiar.
mucho no va a cambiar. Y voy a mostrarlo enseguida. ¿Por qué? A ver. Disculpa, me estoy quedando sin voz, creo. A ver, resulta que tenemos X que básicamente es lo mismo, ¿no? Que tenemos que es un vector tridimensional que está transpuesto, que tiene media cero, y que tiene una matriz de autocorrelación, eso también nos importa, que va en función de K. Ya, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es, ¿por qué aparece K, no? Porque esto es, K es igual al valor absoluto de I menos J, ¿no? Ese detalle nada más. Y esto es 1 menos 0.4 valor absoluto de K, y ahí queda perfecto, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más vamos a tener acá? Mm, acá voy a anotar algo más, que K solo puede tomar valores de 0 hasta 2, ¿no? K puede ser 0, 1, 2, nada más. Y vamos a anotar acá el ruido gaussiano, es W, que tiene una eh, esperanza de W que va a ser 0 y que tiene una función de distribución, bueno, perdón, una función de autocorrelación de W que va a ser igual a 0.5 delta de Dirac. Está ahí todo perfecto. Está ahí es 0 todo esto. Donde X y W son independientes, ¿sí? Ya. Entonces eso lo vamos a anotar aquí con verdecito. X y W son independientes. X y W son independientes, ¿sí? Y nos dice que Y es un vector de dos dimensiones que tiene Y1, Y2. Y Y1 resulta que es X1 más X2 más W1 y el otro es X2 más X3 más la componente de ruido 2, ¿no? Está ahí todo perfecto. Terminamos de copiar esto y dice realiza la estimación lineal de X1. X1 es lo que estamos buscando. El mejor estimador lineal de X1, que va a ser A1, A2 y todo esto Y1, Y2. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema, la fórmula, si queremos llamarlo también de esa forma, no hay ningún problema. Eh, sabemos que el vector de coeficientes del estimador no va a ser más que la matriz de autocorrelación de Y elevado a la menos 1 por la matriz de correlación, bueno, el vector de correlación cruzado de Y por X, la componente que queremos predecir, ¿no? Que queremos estimar en realidad, ¿no? Ese es el término adecuado. Em, bueno, una vez que ya tenemos esto, resulta que necesitamos la matriz de autocorrelación de Y, ¿no? Y resulta que esto no es más que la esperanza de Y por Y transpuesta, ¿no? De nuevo estoy aplicando la definición. Esto resulta que es Y1, Y2 y transpuesto es Y1, Y2, ¿no? Todo en esperanza.
Ya, entonces esto va a ser la esperanza de Y1 por Y1, la esperanza de Y1 por Y2, la esperanza de Y2 por Y1 y esto va a ser la esperanza de Y2 por Y2. Y esa es la matriz, ¿no? Es una matriz 2 por 2. Bueno, entonces ahora haremos el trabajo para... no, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mm. Ya, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer esto. Aquí voy a empezar a desarrollar un poco. Esto va a ser la esperanza de Y1 por Y1, a que es igual. No es más que Y, perdón, Y1 es igual a X1 más X2 más W1 al cuadrado, ¿no? Eso sería todo. O lo hacemos término por término. Mm. ¿Qué hacemos? A ver. Se va a hacer largo. Ya, ahora vamos a hacer este elemento nada más primero. Lo voy a poner acá como si fuera R de Y 1,1, ¿sí? Que es es el equivalente a este término, este que estoy marcando ahí, a este, ¿sí? Es ese término. Solo voy a citar un término, si quieren verlo de esa forma. Y lo voy a poner de forma algebraica, no voy a poner ningún número todavía si queremos verlo de esa forma, ¿no? Bueno, es un trinomio al cuadrado. Si mal no me equivoco, el trinomio al cuadrado es todos los componentes al cuadrado. em, Todos los componentes al cuadrado más dos veces todas las combinaciones, no, todas las combinaciones tomadas de dos en dos, ¿no ve? O más tres veces eso. ¿Alguien me puede dar una mano con eso? Mm, Trinomio al cuadrado. El trinomio al cuadrado, a ver, déjenme ver. Vamos a buscar. Sí, es dos veces todas las combinaciones tomadas de dos en dos. Dos veces x1, x2, dos veces x1, w1, más dos veces x, ¿dónde está? X2, w1. Ya, hasta aquí no hay problema. Ahora voy a distribuir. Todavía no voy a hacer ningún reemplazo, ¿sí? No voy a reemplazar nada. No voy a reemplazar nada. X1 al cuadrado más esperanza de X2 al cuadrado. De hecho, quiero hacer algo, voy a hacer algo a la inversa, en realidad. Más dos veces X1, X2, más, acá me comí algo, ¿no? Entonces la esperanza de acá es la esperanza de W1 al cuadrado. Y acá tenemos dos veces la esperanza de X1 W1 y dos veces la esperanza de X2 W1. Eso sería todo hasta acá. Ya, bueno. Detalle es que X y W son independientes, ¿no? Ese es el detalle. X y W son independientes. Ah, disculpas. Detalles que X y W son independientes, ¿no? Eh, bueno, entonces podríamos hacer esto, ¿no? Esperanza de X, en general voy a hacer XJ por W, va a ser la esperanza de XJ por la esperanza de W sub J. Ya, bueno, y en general nos decían que la esperanza de W era cero, ¿no? Y no hay más, la esperanza de X también es cero. Entonces, ahí se simplifica todo, esto es cero, por lo tanto este término vale cero y este término también vale cero.
Lo que sí, voy a agrupar estos tres elementos y me va a quedar lo siguiente. Esto va a ser la esperanza de x1 al cuadrado, perdón, la esperanza de x1, lo voy a poner directamente de esta forma, más 2 veces x1, x2, más x2 elevado al cuadrado, más la esperanza de w sub 1 elevado al cuadrado. Bueno, en realidad esto que estoy haciendo es para demostrar una cosita nada más que quiero ver. En realidad sí pudieran hacerlo directamente y encontrar aquí en función de la autocorrelación y todo eso. Quiero demostrar algo nada más. Eh, Esto va a ser la esperanza de x1 más x2 elevado al cuadrado. Este es aquí adentro, ¿no? La esperanza de w1 al cuadrado. Ya, y ahí lo voy a dejar. Esto es la eh, autocorrelación de y de 1,1. Ahora vamos a hallar la correlación de y de 2, perdón, de 1,2. Por lo mismo que vendría a ser la esperanza de ¿qué? Vendría a ser la esperanza de x1 más x2 más w sub 1. Todo esto por x2 más x3 más w sub 2. Hasta ahí, todo bien, todo perfecto, no pasa nada. Eh, Ahora podemos hacer la multiplicación. No sé si están de acuerdo cuando aparezca un elemento de x por w directamente, lo voy a anotar como cero para que se note, o bueno, lo voy a anotar, bueno, sí, lo voy a anotar, no, no hay de otra, y en el siguiente elemento ya no lo voy a hacer. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a agrupar x1 y x2, x1 más x2 como si fuera un solo elemento. O sea, voy a hacer esta agrupación y esta agrupación como si fuera un solo elemento. Entonces es como si solo fueran cuatro elementos, ¿no? Entonces va a ser x1 más x2 por x2 más x3 más x1 más x2, todo esto por W sub 2 más W, perdón, W1 por x2 más x3 más W1 por W sub 2. Y ahora sí aquí lo voy a reducir. No voy a anotar ni la esperanza ni nada, solo voy a poner qué es lo que no va a importar. Si se dan cuenta, esto nos va a formar un W, lo voy a anotar con otro color. Esto nos va a formar dos elementos, ¿no? W1 por X2 y un W1 por X3, ¿no? Lo propio acá se nos va a generar un X1 por W2 y un X2 por W2, ¿no? Entonces, acá estos cuatro elementos principalmente. Vamos a analizar después este elemento. Em, Hasta ahí no pasa nada. Estos cuatro elementos se van a hacer cero, ¿no? Porque ya hemos justificado la anterior vez por qué, ¿no? Porque son independientes, entonces la media del producto no va a ser más que el producto de sus promedios, ¿no? Nada más. Ahora, para esto, ¿no? Acá voy a hacer como que estuviera distribuyendo para este nada más. Esto va a ser la esperanza de W1 por W2. Y resulta que esto nos han dicho que era delta de Dirac de 0.5 por delta de Dirac. Ya, entonces esto es 0.5 por delta de Dirac de 1, ¿no? Porque es valor absoluto de 1 menos 2, y eso es 1. Entonces, ¿cuánto vale delta de Dirac en cualquier lugar que no sea 0? Vale 0 también, pues, ¿no? Esto va a valer 0, porque esto es delta de Dirac de 1, ¿no?
La función delta de Dirac, recuerden que solo vale 1 cuando toma el valor de cero, ¿no? Su argumento. Todo eso va a ser cero, entonces esto también va a ser cero. Por lo tanto, resulta que esto no es más que la esperanza de x1 más x2 y x2 más x3. O decir lo mismo que esto es la esperanza de y1 por... no es y1, ¿no? Nada más es así. Ahí lo dejaré. Ahora vamos a tener que hacer eh, para la otra fila, que es de 2,1, y que va a ser la esperanza de y2 por y1, que en realidad es lo mismo que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto va a ser la esperanza de x1 más x2 por x2 más x3, nada más. Nada más va a ser lo mismo. No vamos a tener nada más ahí. Eh, Esto lo he copiado de acá arriba, ¿no? Es lo mismo, la misma deducción. Y vamos a tener R de Y de 2,2, que vendría a ser la esperanza de Y2 por Y2, que vendría a ser X2 más X3 más W sub 2, W sub 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Igual lo voy a tomar estos dos elementos como si fueran uno y voy a hacer la distribución, ¿no? Esto va a ser X2 más X3 al cuadrado. Directamente voy a distribuir la esperanza para que aquí sí se note lo que he hecho en anteriores. La esperanza bueno, dos veces, ¿no? Dos veces el primero por el segundo. La esperanza de x2 más x3, todo esto por, todo esto por w sub 2, más la esperanza de w sub 2 elevado al cuadrado. He distribuido ya la esperanza de una vez. Bueno, detalle que acá se va a formar esperanza de x2 w2, eh, esperanza de x3 w2, y eso no existe, ¿no? Vale cero. Todo perfecto hasta ahí, entonces esto va a ser x2 más x3 al cuadrado, y esto es la esperanza de w sub 2 al cuadrado. Bueno, ahora quiero hacer una recapitulación y voy a reescribir la matriz con todos los resultados, ¿no? Esto va a ser la esperanza, y la esperanza la voy a sacar afuera. Esto va a ser la esperanza de x1 más x2 elevado al cuadrado más w sub 1 elevado al cuadrado en el primer elemento. Bueno, no, esto no va. Ahí sí y ahí sí. Para el segundo elemento esto era x1 más x2 por x2 más x3. Y para este otro elemento esto debería ser lo mismo, pero al revés, o sea, x2 más x3 y x1, x2. Y esto ya lo podemos copiar directamente de acá. Estoy sacando la esperanza, entonces esto debe ser x2 más x3. Y esto es elevado al cuadrado más w sub 2 elevado al cuadrado. Podemos hacer aquí una distribución más interesante todavía. Todo lo que sea de w a un lado, todo lo que sea de x a un lado. Entonces esto va a ser la esperanza de x1, x2, y esto va a ser la esperanza de x2, x3 por x1, x2. Enseguida le voy a poner colorcito, así se va a apreciar mejor. Esto va a ser x2, x3, esto es x2, x3, ¿no? Mm, mm, mm. Esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto en producto,
esto en producto. Y lo que no hemos tomado en cuenta acá, que va a ser la esperanza de W1 al cuadrado, 0, 0, W2 al cuadrado. Bueno, ahora sí, he llegado a lo que quería. ¿Qué es lo que quería demostrar? Que el ruido, con esas características de media cero, y además que tenga esta función delta de Dirac o que nos digan que solo existe en la diagonal, que nos han dicho, ¿no? O sea, que la función delta de K, va a garantizar que solo existe en la diagonal y por lo general al ruido siempre se le va a asociar esa función, esa forma, ¿sí? Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? Si se dan cuenta, hemos llegado a lo mismo que en el anterior ejercicio. O sea, si los valores fueran los mismos que en el anterior ejercicio, esto ya tendríamos esta matriz, y lo único que tendríamos que sumarle es a la diagonal sumarle 0,5, y ahí ya murió el problema. Obviamente en este ejercicio, ¿no? Cambia un poquito, no vamos a decir que no cambia. Eh, y eso, ¿no? O sea, eso era lo que quería mostrarles. A ver, miren acá. Si se dan cuenta acá, Y1 es X1 más X2 más W1. Y2 es X2 más X3 más W2. Y si se dan cuenta acá, es como si elimináramos el ruido. O sea, el ruido en realidad solo va a tener efecto en la diagonal. Solo se le va a sumar en la diagonal. Y solo sus componentes, W1 al cuadrado, W2 al cuadrado. Ya. Nada más eso va a pasar. No va a pasar nada más. Todo esto en realidad es como si esto fuera Y1 fuera X1 más X2 y Y2 fuera X2 más X3 y ahí se quedaría. Ahí se quedaría. Lo único que vamos a afectar es la diagonal con el ruido y nada más. Ahora vamos a calcular esto como si no hubiera ruido. Vamos a tener, por ejemplo, la esperanza de X1 más X2 al cuadrado. Ya que va a ser igual a esto va a ser la esperanza de X1 por X1, dos veces la esperanza de X1 por X2, eh, más la esperanza de X2 por X2, ¿no? Que es X2 al cuadrado. Bueno, resulta que esto va a ser, acá nos da todo en función de K directamente. Para X dice que esto va a ser R de X de 0, esto va a ser dos veces R de X de 1, esto va a ser una vez R de X de 0, ¿no? Nada más. Bueno, resulta que R de X, ¿qué es? Es 1 menos 0,4 valor absoluto de K. Y nada más. Entonces esto va a ser 1 menos 0,4 por 0. Esto va a ser 2 por 1 menos 0,4 por 1. Y esto va a ser 1 por, bueno, no le pondremos el 1. Va a ser 1 menos 0,4 por 0. Esto va a ser 0 acá, esto igual 0. Resulta que vamos a tener 1 más 2 por 0,6 más 1. En otras palabras, 1,6 por 2, esto va a ser 3,2, que es el primer elemento. Entonces, una vez que ya tenemos este primer elemento, vamos a calcular el siguiente y no va a haber mucho problema, ¿no? La esperanza de x1 más x2, x2, x3 en producto, ¿no? Así era. Así es, los elementos que no están en la diagonal, ¿no? Em, Esto va a ser la esperanza de x1, x2, la esperanza de x1, x3,
la esperanza de x2, x2 y la esperanza de x2, x3. Estoy distribuyendo ya directamente la esperanza, ¿no? Me estoy saltando un paso, si quieren verlo de esa forma. Esto va a ser la correlación, la autocorrelación de x en 1. Esto va a ser es la diferencia, ¿no? De 1 - 2, 1 - 3 en valor absoluto, ¿no? Eh, de -2 podríamos ponerle, pero en realidad le vamos a poner 2 porque es el valor absoluto. Y esto es r de x de 0 y esto es r de x de 1. Más. Directamente voy a anotar valores, creo que está fácil de decir, es -0.4 por cada vez que aparece esto, ¿no? Es 1 menos 0.4 es 0.6, 1 menos 0.4 por 2 es 0.2, esto es 1 y esto es 0.6. Más. Entonces la diagonal vendría a ser 1.2, 1.4, 2.4. Bueno, los elementos que no están en la diagonal, perdón. Esto es la esperanza de x1 más x2 y x2 más x3. Esto ya está. Y lo propio el otro elemento, que es el invertido, ¿no ve? Que es, vendría a ser y2 por y1, ¿no? La esperanza de y2 por y1. Lo podemos asociar de esa forma, ¿no? Que es x2 más x3. Y esto es x1 más x2, todo, y esto es 2.4. Finalmente nos falta la esperanza de x2 más x3 elevado al cuadrado. Y esto no va a ser más que la esperanza de x2 por x2, dos veces la esperanza de x2 por x3, más una vez la esperanza de x3 por x3, ¿no? Que es el cuadrado de x3. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Esto es la autocorrelación de x evaluado en 0, dos veces la autocorrelación de x evaluado en 1, y esto es una vez la autocorrelación de x evaluado en 0, ¿no? Más. Esto hemos dicho que vale 1, esto vale 2 por 0.6 y esto vale 1, ¿no? Entonces esto es 1.6 por 2, 3.2. ¿Sí? Entonces ahora podemos conformar la matriz que es R de Y, que vendría a ser de la siguiente forma. Todo lo que es la diagonal es 3.2, y lo que no es la diagonal es 2.4. 2.4, 2.4. Ojo, aquí nos falta afectar el ruido, ¿no? Que es W1 al cuadrado, ¿no? O sea, es la esperanza de W1 por W1, 0, 0, y es la esperanza de W2 por W2. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Le voy a hacer un dibujito acá al costado. Esto vendría a ser la autocorrelación de W de 1,1 o lo mismo la autocorrelación de W de 0, ¿no? Lo mismo que decir 0.5 por delta de Dirac de 0, delta de Dirac en 0 vale 1, entonces todos estos valores del ruido en la diagonal, lo propio va a pasar con 2,2, ¿no? Entonces todos estos elementos, ¿y por qué digo eso? De 2,2, en realidad vendría a ser W de 0, lo mismo que 0.5 por delta de Dirac de 0, que es 1, ¿no? Entonces todos estos elementos de la diagonal de acá valen 0.5, 0.5. Perfecto, entonces la autocorrelación de Y vale 3.2, bueno, perdón, no es 3.2, es 3.7, 2.4, 2.4 y 3.7, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Finalmente nos queda la correlación cruzada con X1.
Entonces vamos a tener la esperanza de y1, y2 por x1. eh, Se puede expresar de la siguiente forma. Esto va a ser la esperanza de x1 más x2 más w1. ¿Y por qué les digo que solo va a cambiar la anterior matriz, la de autocorrelación de y? Porque enseguida vamos a ver, ¿no? Enseguida vamos a ver. X y W son independientes, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros multipliquemos todo esto, ambos elementos, acá ya voy a aplicar la multiplicación y acá va a venir x1 por x1. En el momento que apliquemos esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, ¿no? Esto va a ser la esperanza de ¿qué? De x1 por x1, la esperanza de x2 por x1 y la esperanza de w1 por x1. Acá abajo, la esperanza de x2, x1, la esperanza de x3, x1 y la esperanza de eh, w2, x1, y ahí quedó. Ahí quedó todo esto. Em, Nuevamente, W y X son independientes. Como son independientes, esta esperanza se puede desdoblar, es decir, lo siguiente, esto va a ser igual a la esperanza de W por la esperanza de X, ¿no? Es porque son independientes y la esperanza de W vale cero y también la de X, entonces eso nos viene muy bien. Esto va a valer cero y esto va a valer cero. Ahí murió el problema. Esto era una matriz, un vector, ¿no? En realidad. Entonces vamos a tener acá R de X de 1,1, lo voy a anotar así con calmita, R de X de 2,1, la autocorrelación de X de 2,1, la autocorrelación de X de 3,1, y ahí quedó. Esto en suma, esto en suma. Finalmente nos queda lo siguiente, nos va a quedar la autocorrelación de X en cero, que es la diferencia de uno menos uno, la autocorrelación, bueno, esto es en corchete, ¿no? La autocorrelación de X en uno, la autocorrelación de X en uno también, la autocorrelación de X en 2. Y eso ya lo voy a anotar aquí al lado para no ir bajando más. En cero vale uno, ¿no? Es uno menos 0,6, eh, perdón, uno menos 0,4 por 1 menos 0,4 por el valor de K, ¿no? Nada más es eso. Esto va a ser 0,6 y acá va a ser 0,6, 0,2. Entonces la matriz del vector de correlación cruzada de R de YX1 va a valer 1,6 y 0,8. Y con esto prácticamente se va a terminar el problema. La matriz, el vector de coeficientes de A, es decir, A1, A2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, voy a copiar la matriz que está arriba, es 3,7, 3,7, 3,7, esto es 2,4, 2,4, todo a la menos 1, por ¿cuánto? 1,6 y 0,8. Nada más, lo vamos a meter a la calcu y veremos cuánto sale y de ahí nos vamos. ¿Dónde estamos? Acá estamos, ¿no? Acá estamos. A ver, un segundito. Ahí lo voy a engrandecer. Lo voy a hacer más grande y ya lo pueden ver mejor. Esto va a ser 3,7, 2,4, 2,4, 3,7, todo esto elevado a la menos 1 por este otro vector que es 1,6, 0,8, y resulta que nuestro vector de coeficientes es A 0,504. Lo voy a dejar con dos decimales nada más.
y esto es menos 0.11. Y eso es prácticamente media respuesta y el error, ¿no? El error va a ser lo siguiente, el error del estimador lineal, el error cuadrático medio mínimo. El error cuadrático medio mínimo va a ser la varianza de x1 menos el vector transpuesto por el vector de correlación cruzada, ¿no? Esto no va a ser más, la media de x vale 0, ¿no? Entonces esto es la esperanza de x1 al cuadrado, esto es x1 por x1, eso es r de x de 0, lo mismo que 1, ¿no? Esto va a ser 1 menos esto transpuesto, que es 0,5, 0.11 negativo, por ¿cuánto? 1.6 y 0,8. Y veremos cuánto vale esto. Resulta que va a valer 1 menos 0.504414 y menos 0.110971 le pondremos por toda esta cosa que es 1.6 y 0.8. Resulta que el error del estimador lineal sube a 0.281 le pondremos. Bueno, ese es el detalle, ¿no? O sea, el ruido obviamente siempre es una señal perjudicial, ¿no? Entonces, rompe con la linealidad, si queremos ver, de nuestro ajuste, de nuestra predicción, rompe con ese factor. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que se pierde precisión, existe más error. Si estaríamos hablando en este caso sí viene a ser en tanto por uno, mientras esta varianza sea igual a uno. Viene a ser en tanto por uno. Ojo con eso. Estaríamos hablando de un error del 28%, ¿no? El anterior, el que es sin interferencia, sin ruido, estábamos hablando de un error del orden del 5%, ¿no? Bueno, con esto habríamos terminado por hoy. Lo que yo quisiera que hagan es, ya hemos hecho este ejercicio. em, este ejercicio es bastante similar, por no decir lo mismo. Estos dos ejercicios, en realidad este quiero que lo hagan sí o sí y este quiero que lo intenten porque es con covarianza, ¿no? Entonces no, todavía no lo hemos visto, pero en realidad la lógica es la misma, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Para aplicar la covarianza hay que restar nada más a la autocorrelación y todo eso, ¿no? Eh, Nada más eso, ¿no? Este ejercicio que dice ejemplo 3, que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, entonces este quiero que lo resuelvan como tarea de esta semana. La actividad que era para, la actividad que es para mañana la voy a estar subiendo mañana en la mañana, por favor, ¿sí? Y también va a ser para mañana, así es que son dos tareas de las dos anteriores semanas, ¿no? Eso, por favor, me he descuidado, se me ha ido. Y ténganlo en cuenta eso, por favor. Algunos de sus compañeros ya me han mandado al WhatsApp y todo eso. Entonces, también las van a volver a mandar al Classroom, por favor. No sé si hay alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos hecho hoy, antes de que cerremos la sesión, por favor, muchachos. Y bueno, ya voy a finalizar la grabación. Recuerden que todas las clases están disponibles, ¿no? Para que las puedan volver a ver.